Hola, soy Iván Salcido y están en Historias de Terremotos. Durante la década de los 50, los arquitectos insistían en crear hospitales que atendieran a todas las partes del cuerpo humano, mientras que el gobierno se inclinaba en concentrarse en la atención por separado de cada parte del cuerpo, es decir, un hospital dedicado a atender problemas pulmonares, otro para el corazón y así sucesivamente. Un estudio realizado en los Estados Unidos en la década de los 40 demostró que el costo más elevado de un hospital no era el de su edificación, sino el de su operación, la cual podría hacerse más económica si se concentraban las diversas especialidades en un único conjunto hospitalario, a diferencia de levantar hospitales individuales. Apoyado en esta idea, el gobierno mexicano les encargó a los arquitectos Mario Pani, José Villagrán García y Enrique Yáñez el diseño de un conjunto arquitectónico que se convertiría en el Centro Médico Nacional, el cual sería operado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. El sitio elegido para su construcción se ubicaba en la avenida Cuauhtémoc número 300, esquina con la avenida Dr. Morones Prieto, en un terreno de 156,000 metros cuadrados, cuya superficie sería ocupada en un 20% por los diversos edificios, mientras que el 80% restante estaría destinado para calles, estacionamientos y jardines. El predio, ubicado en la colonia Doctores, estaba delimitado en su lado norte por la calle de Dr. Márquez y al oriente por la calle de Dr. Jiménez, y se localizaba justo en la frontera con la colonia Roma. En sus inicios, el Centro Médico Nacional contaba con una capacidad hospitalaria de 2.900 camas y tenía 207.253 metros cuadrados construidos, divididos en los hospitales general, el de pediatría, traumatología y rehabilitación, el hospital de ginecobstetricia, el de neumología y cirugía de tórax, el de oncología y el hospital de convalecencia. Complementaban las instalaciones el banco de sangre, la unidad de habitaciones, la central de anatomía patológica, la biblioteca de medicina, la unidad de medicina experimental, las oficinas administrativas, la central de ambulancias, la escuela de enfermería y la central de congresos, conformando un enorme conjunto médico en el que se encontraba el 20% de la capacidad instalada del Sistema de Seguridad Social del Valle de México y el 10% a nivel nacional. El impresionante Centro Médico Nacional sería inaugurado por el presidente Adolfo López Mateos el 15 de marzo de 1963, evento en el que su director general Benito Coquet comentaría su discurso. El Centro Médico Nacional es ejemplo de la continuidad de los esfuerzos de la Revolución Mexicana para cumplir uno de los postulados de la justicia social, cuidar la salud de la población trabajadora del país dentro de los altos principios de la seguridad social mexicana. Desde el momento en que comenzó su operación, el Centro Médico Nacional se convirtió en un orgullo para el Instituto Mexicano del Seguro Social, gracias a la combinación de una noble y grandiosa concepción funcional con un impresionante conjunto arquitectónico enclavado en el corazón de la Ciudad de México. A pesar de que el Centro Médico Nacional contaba con todos los avances médicos y tecnológicos, se mantenía oculta una debilidad estructural en sus diversos edificios, surgida por la falta de experiencia propia de la época acerca del riesgo sísmico de la Ciudad de México, factor que le hizo recibir un golpe contundente la mañana del 19 de septiembre de 1985, cuando el peor terremoto en la historia de la capital lo dejó inutilizado cuando más se le necesitaba, una historia que conoceremos a continuación. Antes de iniciar con este video, los invito a regalarme su like, así como su comentario, que son tan importantes para nosotros los creadores. Les sugiero también suscribirse al canal y no olviden activar la campana de notificaciones para que sean de los primeros en ver las siguientes entregas. Estamos listos para iniciar después de la identificación del canal. El 19 de septiembre de 1985 sería la fecha en que todo cambiaría para el glorioso Centro Médico Nacional, debido a que había sido construido en una zona de la Ciudad de México donde los sismos suelen tener mayor intensidad destructiva. Una prueba de ello ya la había recibido su Hospital General en el año de 1980, cuando fue dañado por un sismo que obligó al reforzamiento de su estructura. Sin embargo, esa apenas sería una muestra de lo que vendría. A las 7 de la mañana del jueves 19, ya habían iniciado las labores cotidianas en los diversos edificios que conformaban al Centro Médico Nacional. Los cambios de turno se habían realizado,
las consultas se estaban llevando a cabo y en los quirófanos la actividad era intensa. 19 minutos pasadas las 7 horas de ese día, el doctor Manuel Martínez Rábago trabajaba en un parto en el Hospital General Bernardo Sepúlveda cuando el sismo apareció. La cirugía se terminaría con éxito, pero sería la última que se llevaría a cabo en el hospital durante los próximos meses. El terremoto provocó el pánico del personal y sus enfermos. Los visitantes se apresuraron a salir a los amplios jardines para protegerse, desde donde pudieron ver cómo los edificios del centro médico se balanceaban y tronaban ante sus ojos. En el interior de los inmuebles, el personal médico, sin dejar desatendidos a sus pacientes, atestiguaba cómo las columnas y las traves se fisuraban y fallaban ante una descomunal fuerza horizontal que estaba llevando al límite sus estructuras. Los vidrios de las ventanas se rompían, las fachadas desprendían material, los muros de relleno en las colindancias se partían y caían al suelo, generando un estruendo que hacía pensar que el apocalipsis había llegado. Una vez terminado el sismo, la actividad hospitalaria fue detenida porque el fenómeno había afectado a tal grado a los edificios que los dejó completamente inhabilitados, aunque todavía de pie, así que después de un par de horas, revisando las instalaciones, se ordenó su evacuación total a las 10 de la mañana. Una de las claves por las que el Centro Médico Nacional resultó tan dañado fue su ubicación en el límite suroriente de la colonia Roma, una zona que presenta un tipo de subsuelo arcilloso cargado de agua que amplifica las ondas sísmicas y por lo tanto su destructividad. La intensidad del terremoto fue tan alta en esa parte de la capital que los daños no se limitaron a presentarse solamente en el centro médico, sino en muchos edificios a su alrededor. En su lado norte se encontraba prácticamente pegado al Hospital General de México, un conjunto hospitalario administrado por la Secretaría de Salud, sitio donde se desplomarían sus edificios de ginecobstetricia y la torre de la residencia médica. Del lado poniente y unas cuantas decenas de metros se ubicaba el multifamiliar Juárez, una unidad habitacional que fue condenada prácticamente a desaparecer por el terremoto, ya que se desplomarían 2 de sus edificios el jueves y al día siguiente uno más, pero las estructuras del resto quedarían tan dañadas que tendrían que ser demolidas posteriormente, aunque esto no era todo. A unos metros del acceso principal del Centro Médico Nacional, 2 torres habitacionales de reciente construcción se irían al suelo completamente, acabando con la vida de más del 90% de sus residentes. Se trataba del conjunto de la calle de Tehuantepec número 12, el cual se sumaba al desplome de decenas de edificios que se vinieron a tierra en la colonia Roma. A unas cuantas cuadras al norte y sobre la misma avenida, se desplomaría la sede de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, conocida por sus siglas como la SECOFI, edificio que también había sucumbido a la inusual fuerza de este temblor. Finalmente, al sur del centro médico, el estadio de béisbol, que también era administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, sería convertido en una gigantesca morgue, a donde serían llevados todos los cuerpos que estaban siendo recuperados de los diferentes derrumbes. Internándonos en las instalaciones del Centro Médico Nacional, solamente se desplomaron el edificio de mantenimiento de 2 niveles y un pequeño edificio de 4 pisos que era parte del Hospital de Cardiología, derrumbes que no cobraron pérdidas humanas, según declaró el propio director del IMSS. A pesar de ello, los daños se encontraban por doquier. El Hospital General presentaba daños por el golpeteo de los 3 edificios de 8 niveles cada uno que conformaban ese inmueble con forma de letra T en planta. En su interior aparecieron fracturas en las juntas de las vigas con las columnas, fisuras en vigas, traves rotas y algunas colapsadas, además de muros desprendidos en las fachadas que obligaron al paro de actividades. Por otro lado, el edificio de 8 niveles con estructura de marcos de concreto, perteneciente a la Subdirección General Médica, presentó el desplome de 4 columnas en el 4º piso, además de que las traves presentaron fisuras. En cuanto al Hospital de Pediatría, algunos muros laterales de la fachada se cayeron y en el interior habían fallado las uniones de las vigas con las columnas. En el resto de los edificios los daños eran similares: daños en las fachadas, fisuras en las vigas, fallas en las columnas y roturas de muros. En general, casi todos los edificios presentaban afectaciones que impedían su uso. Solo uno que otro podría sobrevivir a la demolición si se les eliminaba la mayoría de sus pisos. Afortunadamente, no hubo víctimas ante tal nivel de daño en las instalaciones del hospital. Sin embargo, al quedar inoperante, a las 10 de la mañana comenzó la evacuación y el desalojo del centro médico, enviando a sus enfermos a diferentes unidades de especialidades que no habían sido afectadas por el terremoto. De los 2.900 pacientes, el 10% se fue a pie,
el 20% que estaba internado para realizarse pruebas radiológicas fue dado momentáneamente de alta con el aval de los enfermos y el 70% restante, hablamos de unas 2.300 personas, serían evacuadas. Los pacientes de pediatría, traumatología y oftalmología fueron llevados al Centro Médico de La Raza, al Hospital Fernando del Paso y Troncoso y al Hospital de Especialidades de Lomas Verdes, mientras que los pacientes oncológicos serían llevados a la Unidad de los Venados en la Delegación Benito Juárez. La evacuación fue realizada bajo estrictos criterios de seguridad por parte de todo el personal del centro médico, quienes contaron con la ayuda y solidaridad de la población, que terminó efectuando una importantísima actividad humanitaria. Así la describió en los diarios el entonces director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ricardo García Sáinz. Se desarrolló un gran esfuerzo al evacuar del Centro Médico Nacional a más de 2.000 pacientes en tan solo 4 horas, sin que se registrara ninguna alteración en el traslado de los enfermos. Es un caso único por cuanto a la organización y capacidad de respuesta del IMSS. Acerca de la situación en la que se encontraba el Seguro Social, se expresó así: hemos recibido una inmensa ayuda, repetidas muestras de solidaridad, y es importante señalar que la institución se encuentra plenamente abastecida con los medicamentos necesarios para hacer frente a la contingencia. También contamos con la suficiente capacidad instalada para atender a quienes lamentablemente hayan caído en desgracia. De aquí que hayamos evacuado la mayor parte del Centro Médico Nacional, y el resto lo haremos en las próximas horas para seguridad de los pacientes. Entrada la tarde del jueves 19 de septiembre, el director del IMSS recibió al presidente de México en la unidad de congresos para acompañarlo a hacer un recorrido en el Centro Médico Nacional, las cuales se sumaban a las gravísimas afectaciones que el sismo generó en las instalaciones de salud de la Ciudad de México. La tarde del viernes 20 de septiembre ocurriría un segundo terremoto que ya no causaría más daños en el conjunto hospitalario, y para el día siguiente, el director del IMSS anunciaría que el nuevo Centro Médico Nacional Siglo XXI sería inaugurado el 1 de septiembre de 1987. En su opinión, el centro médico había muerto de pie porque prácticamente todos sus edificios mantenían la vertical, pero ante la nula actividad hospitalaria, consideró que el centro médico había muerto, pero de ellos nacería uno nuevo. La ventaja y la suerte de que esos edificios hubieran quedado de pie permitió que se recuperara el 95% del equipo, cuyo costo estaba calculado en 38,000 millones de pesos de la época. Su rescate fue vital, ya que recomprarlos por completo hubiera costado 50,000 millones de pesos, cantidad que mejor se destinó a la reconstrucción del nuevo centro. En cuanto a los 18,000 trabajadores con los que contaba el Centro Médico Nacional, tuvieron que ser reubicados en el resto de las unidades médicas del entonces Distrito Federal. Todos los empleados que laboraban en los distintos hospitales que integraban al centro médico, así como los del banco de sangre y las unidades de especialidades, tendrían que cobrar sus sueldos a partir de la primera quincena de octubre en las instalaciones del Centro Social y Deportivo Churubusco, en Calzada de Tlalpan número 1721. Como parte de los preparativos para demoler al Centro Médico Nacional, se trabajó en rescatar su acervo artístico. De la unidad de oncología fue recuperado el mural de David Alfaro Siqueiros, titulado Apología de la futura victoria de la ciencia médica. Del Hospital de Cardiología fue salvado el mural El aire es vida de Luis Nishizawa, y por último se rescató el mural Los relieves de Francisco Zúñiga, obras que tuvieron que ser restauradas por expertos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Los daños a las instalaciones del Centro Médico Nacional fueron tan profundos que en las semanas siguientes se decidió demoler sus edificios. En la lista figuraba el Hospital de Ginecobstetricia número 2, cortando una racha de trabajo, esfuerzo, dedicación y responsabilidad iniciada por todo su personal el 11 de mayo de 1961 y culminada el 19 de septiembre de 1985. Serían también demolidos los hospitales de traumatología, cardiología, oncología y el Hospital General. Ante la magnitud de los daños a toda una serie de edificios pertenecientes al centro médico, se asignó la tarea de su derribo a la empresa norteamericana Dicon Explosive Demolition, cuyas oficinas centrales se localizaban en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma. La demolición controlada con explosivos fue encargada a su presidente James Reddick, quien estuvo al frente de estos trabajos y que no solo demolería con dinamita al Centro Médico Nacional, sino que también se encargaría de destruir a los 5 edificios tipo B y al edificio A del multifamiliar Juárez, conjunto habitacional que era vecino del centro médico, como también acabó con los edificios como Monfort, Jesús Terán y Ponciano Arriaga
de la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco ante un inusual espectáculo nunca antes visto en México. Una vez destruidos la mayoría de los edificios del centro médico, comenzaron de inmediato los trabajos de reconstrucción. De las 2.900 camas con las que originalmente contaba, 1.000.000 fueron reubicadas en otros hospitales del interior del país para reforzar su capacidad instalada, mientras que otras 1.000 camas fueron destinadas a los hospitales generales de zona que integraban el anillo de contención, mientras que el centro médico se quedó con 4 hospitales de 200 camas cada uno. En el proyecto de reconstrucción, se decidió que se conservarían del conjunto original la unidad de congresos que integra un centro de convenciones con 6 auditorios y 3 salas de usos múltiples utilizados para realizar convenciones, congresos o exposiciones. Además, se repararon algunos edificios que conservaron su aspecto original. En cuanto a los nuevos edificios, estos fueron diseñados con menor altura, incluyéndoles estructuras antisísmicas más robustas y resistentes para que un desastre similar nunca vuelva a ocurrir. Una vez terminados los trabajos de rehabilitación, el conjunto hospitalario fue reinaugurado bajo el nombre de Centro Médico Nacional Siglo XXI, en cuyo nuevo lobby de acceso se colocaría el mural titulado Homenaje al Rescate, obra del artista José Chávez Morado, que hace alusión a los daños sufridos por la capacidad instalada del Instituto Mexicano del Seguro Social. A su vez, recuerda el drama vivido por los habitantes de la Ciudad de México después del sismo, como también crea una visión acerca de su renacimiento ante la próxima llegada del siglo XXI. Se instalarían también en 1991, en el nuevo Hospital de Oncología, el vitromural titulado Mariposas Estelares, de Jesús Ruiz Mejía, y el mural La Medicina del Principio en una visión del Códice Badiano, obra de Luis Yaotl Aragón, acrecentando el acervo artístico del Centro Médico. En la actualidad, el Centro Médico Nacional Siglo XXI es integrado por las unidades médicas de alta especialidad en oncología, la de cardiología, la de pediatría y la de especialidades, además del banco de sangre, la unidad de congresos, el Centro Nacional de Investigación Documental en Salud y el edificio de las Academias de Cirugía y Medicina. Sumado a esto, cuenta con 810 camas, 24 unidades de investigación médica y epidemiológica, 30 aulas de enseñanza y 7 auditorios. El Centro Médico Nacional Siglo XXI no es solo un hospital, sino también una unidad médica de alta especialidad, la cual ofrece una gran variedad de escenarios educativos que busca satisfacer los intereses de un grupo muy variado de personas que desean recibir formación en las áreas de pediatría y patología. Es así como termina nuestra historia. Si te gustó mi video, por favor déjame tu like y tu comentario. Como siempre, al final de cada presentación, te invito a que te suscribas al canal o adquieras una membresía que te permitirá ver los videos primero que nadie. Recuerda que puedes hacer una donación a través de la compra de los Super Thanks que tienes aquí abajo. Te lo agradeceré infinitamente. Te aviso que los videos tradicionales, los shorts y los capítulos del podcast van a continuar llegando, así que te sugiero que actives la campana de notificaciones para que seas de los primeros en verlos. Gracias y nos vemos en la siguiente entrega.